Historia 1. Tenía 16 años cuando todo esto sucedió. Vivíamos en el desierto de Arizona, en una granja. A día de hoy, todavía me pregunto qué demonios fue lo que experimentamos hace tantos años. Todo comenzó de forma sutil, como suelen empezar estas cosas, en el tranquilo zumbido del desierto. Si vives allí el tiempo suficiente, te acostumbras a los sonidos extraños, el coro nocturno de coyotes, el estruendo lejano de un tren que pasa, el viento arrastrando remolinos de polvo por la meseta. Criábamos cabras y cultivábamos algunos productos resistentes a la sequía. La ciudad más cercana estaba a 1 hora en coche, y eso nos venía bien. La primera señal fueron los perros. Teníamos 3 perros de trabajo, leales y feroces. Normalmente ladraban a cualquier cosa que se acercara a la propiedad, jabalíes, linces, incluso algún excursionista perdido. Pero una noche dejaron de ladrar y empezaron a emitir un gemido bajo y gutural, completamente distinto. No era ira ni agresividad, era miedo puro. Se acurrucaron junto a la puerta trasera, con las colas entre las patas y las orejas hacia atrás, mirando fijamente la oscuridad sin luna del desierto. Estaban completamente inmóviles. Yo había visto a esos perros enfrentarse a serpientes de cascabel y pumas sin pestañear. Esto era diferente. ¿Qué pasa, chicos?, murmuré. Mi hermano mayor y yo salimos a revisar las cabras. ¿Todo bien?, preguntó, iluminando con su linterna. Los perros están raros, respondí, mirando alrededor. Podrían ser coyotes. Hace unos días tuvimos problemas con ellos. Iluminé con mi linterna de alta potencia. Nada. Solo la extensión interminable de arbustos y cactus. El aire estaba quieto, demasiado quieto. Incluso los grillos habían dejado de sonar. A la mañana siguiente encontramos huellas. No eran de coyote ni de perro. Eran vagamente caninas, pero demasiado grandes, y había algo extraño en la forma en que se desplazaban. En algunos tramos parecían bípedas, como si lo que las había dejado caminara a veces sobre 2 patas. Llegaban hasta la cerca perimetral y luego desaparecían bruscamente entre la maleza. Se las mostramos a nuestro padre. Nos dijo que no le contáramos nada a mamá para no preocuparla, ya que llevaba tiempo con hipertensión. Pero su expresión dejó claro que no eran de ningún animal normal. Nuestros perros ya habían visto lobos antes y nunca reaccionaron así. Esa misma tarde, mientras ayudábamos a reparar una válvula de riego, escuchamos algo imposible. Era la voz de nuestra madre. ¿Cariño? ¿Chicos? ¿Están ahí afuera? Sí, mamá, estamos aquí, respondió mi hermano. Está bien, contestó la voz, ahora más cerca, demasiado cerca. Papá se acercó a los arbustos. ¿Qué necesitas? Silencio. Apartó las ramas. No había nadie. Solo tierra, el zumbido del ambiente y el goteo del agua. Llama a tu madre, me dijo. Saqué el teléfono con manos temblorosas. Sí, cariño, respondió ella desde la casa. ¿Necesitas algo? Un escalofrío me recorrió la espalda. Pensamos que nos llamabas desde el campo. No, dijo firme. He estado en la cocina toda la mañana. Colgué. Dice que no ha salido, les dije. Nos miramos en silencio. Recojamos y vámonos, dijo mi padre. Intenté convencerme de que había sido el calor, pero conocía la voz de mi madre. Y aquello era demasiado perfecta. Como una grabación sin interferencias. Días después, uno de nuestros machos más fuertes, un cabrío negro llamado Samson, desapareció. Mi hermano y yo salimos a buscarlo con un rifle por precaución.
Tras unos 30 minutos, sentí algo extraño. No veía nada, pero sentía que nos observaban. El ambiente cambió. Incluso las cigarras dejaron de sonar. «Sigue caminando», dijo mi hermano. Entonces escuchamos el zumbido de moscas. Nos desviamos del camino. Lo que vimos, aún me persigue. Era Samson. Estaba muerto, destripado. Sus órganos estaban colocados alrededor del cuerpo formando un círculo imperfecto. La sangre empapaba la tierra. Sentí náuseas. «Dios mío», dijo mi hermano. «¿Qué demonios hace algo así?», pregunté. Antes de poder procesarlo, escuchamos coyotes. Al principio lejanos, luego cada vez más cerca. «Tenemos que irnos», gritó mi hermano. Corrimos. Pero los sonidos nos rodeaban. Venían de todas partes, como si intentaran desorientarnos. «No te detengas». Corríamos cuando miré atrás. Una figura estaba sobre una roca, agachada, observándonos. Llevaba algo parecido a una piel de animal sobre la espalda, con cabeza y orejas. Tenía el cabello largo y oscuro. Parecía una mujer, pero no lo era. Sus dedos estaban cubiertos de algo gris, como ceniza. Tenía una pluma atada al brazo. Entonces abrió la boca. El sonido no era humano. Era el mismo coro de coyotes. Y provenía de ella. Saltó de la roca. Se movía de forma antinatural, pasando de 2 patas a 4 en un movimiento fluido y perturbador. Luego empezó a correr hacia nosotros. «Demasiado rápido», grité. Mi hermano disparó. La cosa saltó sobre nosotros y desapareció entre los arbustos sin hacer ruido. «Le di», gritó. Miré al suelo. Había sangre. Pero era extraña, roja desde un ángulo, negra desde otro. Corrimos hasta casa. Contamos todo. Nuestra madre se levantó y se fue en silencio. Nuestro padre no dijo nada. Meses después, nos mudamos. Vendimos la granja. Nunca volvimos. Y nunca nos permitieron hablar de ello otra vez. Pero a veces, todavía no puedo dejar de preguntarme qué demonios era esa cosa. Historia 2. Soy agente inmobiliario y estaba ayudando a otro agente a recorrer una casa de campo muy antigua, al menos de 100 años, aunque yo diría que incluso más, para estimar un buen valor de mercado de la propiedad. Primero caminamos por el exterior, entrando y saliendo de los graneros del terreno, revisándolo todo. Era un día frío y lluvioso, todo se sentía normal, aunque con un ambiente inquietante. Lo atribuí a ese clima raro y seguimos adelante. Entramos por la puerta trasera hacia la cocina. Todo parecía normal, antiguo, necesitado de algunas renovaciones estéticas, pero nada fuera de lo común para una casa tan vieja. Paredes de yeso, ventanas delgadas, corrientes de aire, etc. Recorrimos todas las habitaciones del primer piso y, hasta ese momento, nada parecía extraño. Pasé junto a una puerta y pregunté, ¿qué hay ahí? El agente J respondió, no sé, ábrela. Me acerqué y la abrí, era el sótano. Mejor vemos el resto primero y luego bajamos, dije. Subimos al segundo piso y empecé a sentir que algo no estaba bien, como si me estuvieran siguiendo o mirando mientras subía las escaleras. Me detuve a tocar las viejas paredes de yeso y señalé que estaban agrietadas y necesitaban reparación. También mencioné otros detalles que reducirían el valor de la propiedad, comentando que alguien tendría que invertir mucho trabajo en ese lugar. En ese momento empecé a sentir como si hubiera molestado a algo al hablar mal de la casa. El agente J también comentó que se sentía extraño en el segundo piso. Aún así,
seguimos revisando habitaciones, abriendo puertas y armarios. Al abrir una pequeña puerta, vi una escalera que conducía a un ático grande y abierto. «Oigan, revisemos esto», dije. J respondió, «Está bien, pero de forma algo rara». A mí me encantan las casas antiguas, con sus secretos, habitaciones ocultas, etc. Subimos por esas escaleras estrechas y empinadas, más parecidas a una escalera inclinada que a unas normales, y llegamos a un ático grande. Cuando digo terminado, me refiero a que tenía suelo sobre las vigas. No había techo, todo estaba expuesto, pero sí tenía algunas ventanas. Había juguetes y algunas cosas allí arriba. Pensé, supongo que los padres dejaban a sus hijos jugar aquí. J estuvo de acuerdo. En la parte trasera del ático había una habitación pequeña, muy oscura. Así que, obviamente, fui a revisarla. Era un baño diminuto, con una bañera muy pequeña. Y más allá había otra habitación aún más oscura, sin ventanas. Entré al baño y, en cuanto crucé el umbral, sentí un miedo terrible, sin razón aparente. Quise detenerme y salir de allí de inmediato. Le dije a J, ¿qué demonios es esto? Hay otra habitación después de este baño raro. J me dijo, no entres ahí. ¿Por qué? Pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía, era aterrador. Me di la vuelta, cerré la puerta del baño y sentí una energía extremadamente negativa. Como si estuviera en el espacio de algo y no fuera bienvenido. Como si fuera su territorio y ya estuviera harto de que estuviéramos allí. Decidimos irnos rápidamente. Nos dirigimos a las escaleras con prisa. J bajó primero y, debido a lo estrechas que eran, uno tenía que avanzar bastante antes de que el otro pudiera empezar a bajar. Yo le decía, vamos, vamos, rápido. Cuando estaba a unos 3 escalones, escuché un hiss justo detrás de mí, como el siseo de una serpiente enorme, extremadamente cerca. Grité. ¿Escuchaste eso? Dije, y bajé de un salto el resto de las escaleras hasta el segundo piso. Cerramos la puerta y entonces escuchamos 7 u 8 pasos fuertes desde la escalera hasta el centro del ático. Pasos pesados, como de alguien con botas. Inconfundibles. Nos quedamos paralizados, mirándonos. No había nadie más en la casa. Lo sabíamos, la habíamos revisado por completo. Bajamos al primer piso. Yo estaba temblando, completamente alterado, y dije, nos persiguió, no quería que estuviéramos ahí. J me preguntó, ¿te empujó por las escaleras o saltaste? Le dije que no lo sabía. No recordaba haber sentido un empujón, pero sí sabía que había caído con fuerza. Nos acercamos a la puerta del sótano y J dijo, no. No vamos a bajar ahí. Cerremos y vámonos. Tiempo después, los compradores se pusieron en contacto con nosotros. Dijeron que les encantaba la casa, pero que los niños habían dejado de jugar en el ático. Se negaban a subir. Todo esto fue una experiencia real. Siempre quise volver a comprobarlo, pero no he tenido la oportunidad, y tampoco creo que sea correcto pedirle a los actuales propietarios que me dejen investigar. He sentido cosas extrañas en otras casas antes, pero esta fue, sin duda, la experiencia más directa y aterradora que he tenido. Y definitivamente, nunca antes algo me había siseado así. Historia 3. Yo nunca vi nada demasiado loco, pero teníamos una familia del barrio que había vivido cerca durante varios siglos. Eran una gran familia de tíos, padres, abuelos, hijos, etc., que poseían la mayor parte de la tierra.
Aparentemente, el hijo y la madre eran una especie de mediums y veían actividad paranormal con regularidad. A menudo comentaban, en medio de las conversaciones, lo agotador que era despertarse en mitad de la noche por ruidos, ver muertos o familiares de hace mucho tiempo y cosas por el estilo. Mi madre también escuchaba cosas extrañas alrededor de nuestra pequeña parcela, aunque nunca veía nada. Nuestra casa fue construida aproximadamente entre 1940 y 1960. Esto es lo que compartieron durante los 6 años que vivimos allí. Lo que la madre del hijo había visto lo compartió con nosotros. En una etapa de su vida, cuando era adolescente, y varias veces después del primer incidente, se despertaba con música clásica antigua que provenía de su sala de estar. Cada vez veía a un gran grupo de personas bailando, flotando en el aire. Antes de que se construyera su casa, había allí una casa grande, un salón de baile o un lugar de reunión para festividades. Ella investigó si anteriormente había habido algo construido en ese lugar y, efectivamente, el piso del edificio anterior coincidía con la altura a la que veía a las figuras bailando. También decía ver a su difunto suegro cada vez que visitaba la casa de su suegra. Ese hombre había sido muy estricto y testarudo. Nunca entendió cómo su suegra podía soportar vivir allí. Todos los invitados que alguna vez estuvieron en esa casa no podían quedarse más que unos minutos, ya que sentían una sensación muy extraña y opresiva, como de no ser bienvenidos. Mi madre entró una vez a esa casa para ayudar a la suegra a sacar a su perro mientras hacía unos recados. Solo lo hizo una vez y se negó a volver. Echó un vistazo a la sala de estar y al pasillo que conducía al segundo piso, y sintió algo que nunca había experimentado, la sensación constante de ser observada y la necesidad urgente de salir de allí. Hasta el día de hoy le cuesta hablar de eso. La suegra siempre se sentaba en la mesa de la cocina con su perro, todos los días, y rara vez salía. La madre del hijo solía ir con frecuencia a nuestra casa, que estaba a unos 200 metros, para hablar con mi madre, chismear, tomar café, etc. A menudo decía que odiaba irse, porque cada vez que salía de nuestra parcela sentía un profundo pavor y evitaba mirar hacia atrás. Nunca pudo explicarlo, pero sentía que algo no estaba bien allí. Esas son las historias que recuerdo que compartió la madre. Yo era un adolescente bastante distraído, así que me cuesta recordar muchos detalles, y en parte también he tratado de olvidarlos. Vivíamos a 30 minutos de la tienda más cercana y a 1 hora de mi amigo más cercano, así que pasaba la mayor parte del tiempo jugando en mi habitación en medio del bosque. No había mucho más que hacer para un adolescente aburrido. Las historias del hijo fueron las que más me marcaron y las más aterradoras. La primera vez que vio algo extraño fue durante su adolescencia, cuando dormía en el ático de la casa de su abuela con un amigo, la misma casa mencionada antes. En mitad de la noche necesitó usar el baño, que estaba en el primer piso. La puerta del baño estaba en el mismo pasillo que mi madre había visto aquella vez. Entre la puerta y las escaleras que subían, había una cabeza de alce montada en la pared. Cuando su amigo estaba al pie de las escaleras esa noche, miró por encima de la cabeza del alce y, justo debajo, vio al abuelo fallecido de su amigo, de pie, completamente inmóvil, mirándolo fijamente. Se quedó paralizado, rígido y aterrorizado. Esto duró unos 20 segundos, hasta que finalmente rompió en gritos pidiendo ayuda, y en ese momento la figura desapareció. Nunca volvió a dormir allí. La segunda historia es la peor y la que más me marcó. Me hizo odiar vivir en nuestra casa hasta el día en que nos mudamos, años después. Estábamos renovando el segundo piso de nuestra casa. Había una sola habitación grande, y mi padre estaba construyendo 2 cuartos, uno para mí y otro para mi hermana, con un pasillo en medio. Antes de terminar,
faltaba una sección de la pared de mi habitación donde habían quitado unas tomas de corriente. Quedó un gran agujero en la parte superior de las escaleras que daba directamente a mi cuarto. Un día estaba solo en casa, jugando The Elder Scrolls o Oblivion en mi computador, con unos auriculares bastante malos. El hijo vino de visita y gritó mi nombre desde abajo, pero no lo escuché. Volvió a gritar mientras subía los primeros escalones. Hasta el día de hoy jura que lo que pasó después es cierto y odio esta parte. Mientras subía las escaleras, justo después de llamarme por segunda vez, vio mi cara asomándose por el agujero de la pared, mirándolo y sonriendo. Se cayó del susto y salió corriendo, enojado conmigo por haberlo asustado. Entró a mi habitación y me vio al otro lado, sentado, jugando con los auriculares puestos. Yo apenas lo noté, me los quité y lo saludé. Su expresión cambió de inmediato, pasó de estar rojo de rabia a completamente pálido en segundos. Me preguntó por qué lo había asustado. Le dije que no había hecho nada, que llevaba horas jugando y ni siquiera lo había escuchado. Nunca olvidaré su cara después de eso, puro pavor. Desde entonces, nunca volvió a poner un pie en mi casa. A veces encontraba zapatos perdidos en los lugares más extraños. Otras veces, cuando practicaba con una pelota de tenis y un bate de béisbol afuera, entraba un momento a la casa y, al volver, el bate había desaparecido y aparecía al pie de las escaleras, apuntando hacia el segundo piso. Mi madre, que era ama de casa, trabajaba en el granero cuidando su caballo y arreglando cosas en la parcela mientras mi padre trabajaba en la ciudad. Teníamos un pequeño granero para los caballos, con una habitación al lado para las gallinas, justo junto a la casa. Al otro lado del terreno había un granero más grande y antiguo, donde los antiguos dueños sacrificaban animales. Nunca quise entrar allí. Cuanto más mirabas sus ventanas, más incómodo te sentías. Y si tenía que entrar para ayudar, no podía quedarme más de unos segundos y evitaba mirar a cualquier otro lado que no fuera el suelo. Mientras mi madre trabajaba afuera, a veces escuchaba, de la nada, el sonido de un martillo golpeando clavos, como si alguien estuviera trabajando cerca. Buscaba a su alrededor, pero nunca encontraba a nadie. Ese sonido se repetía con frecuencia. También, en ocasiones, escuchaba el leve llanto de un bebé que provenía del pequeño granero. Su caballo se mostraba incómodo y muchas veces se negaba a entrar. Al final lo trasladamos al granero grande, pero incluso allí prefería quedarse afuera cuando podía. Un amigo de la escuela se quedaba a dormir a veces. En una ocasión se despertó en mitad de la noche, miró por la ventana hacia el granero grande y aseguró haber visto movimiento y luz en su interior. Eso fue antes de trasladar el caballo allí. Mi hermana y yo, además, veíamos algo parecido a rostros en muchas de las fotografías que tomábamos donde aparecían las ventanas de la casa. Nos hemos mudado muchas veces, pero nunca volvimos a experimentar nada parecido a lo que vivimos en esa casa de campo. Nunca había compartido estas historias con nadie. Me sorprende lo aliviado que me siento al contarlas. Espero que alguien también haya disfrutado de ellas.